Buenos días, bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta videoconferencia de la inflación. Mi nombre es Torres Reyes Diana Lisset del Instituto Tecnológico Campus 1 de la Gustavo Madero y me da muchísimo gusto que hoy estén aquí conmigo. Hablaremos sobre la inflación, ya que es importante conocer de dónde viene y qué está pasando con lo que últimamente se ha desarrollado, que es el incremento en todo, desde el agua, la comida y todas esas actividades que nosotros como seres humanos necesitamos. La siguiente presentación sobre la inflación se realizó con el propósito de que los visualizadores interactúen más con su entorno económico y logren analizar cómo está la situación económica de su país. Bueno, comencemos con esta conferencia. Muchas gracias. Empezaremos por aclarar qué es la inflación. La inflación en economía es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con la relación a una moneda durante el periodo de un tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Nos preguntamos qué es lo que causa la inflación, cuáles son sus consecuencias y por qué está pasando todo esto. Miren, ya les voy a explicar. Los procesos inflacionarios pueden venir causados por la actividad de creación de dinero por parte de autoridades monetarias del país. En estos casos el dinero crece más deprisa que los bienes y servicios suministrados por la economía, causando subidas en todos los precios. Esta creación excesiva de dinero suele estar motivada a su vez. La tasa de inflación refleja un porcentual en los precios del periodo temporal. El ejemplo está claro. Por ejemplo, si un kilo de azúcar costaba 2 pesos en enero y aumenta hasta 4 pesos en febrero, la inflación mensual sobre el producto fue del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que los consumidores tuvieron que pagar un 100% en febrero en comparación a lo que pagaban en enero. La inflación, por lo tanto, repercute en el poder de compra de las personas y se debilita en el salario. Cuando hay una elevada tasa de inflación, la remuneración permite adquirir cada vez menos productos, por lo tanto, pase a cobrar la misma cantidad de dinero y consumidores pueden comprar menos. Bueno, ¿cómo se cuantifica la inflación? Como la inflación es un fenómeno muy dañino para la sociedad, es necesario saber a qué ritmo aumentan los precios y aplicar medidas para frenar este aumento. Para ello, se creó el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y bueno, ahora les voy a dar una breve explicación que va en torno a esto, que es el INPC. Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias de México. Dada la gran importancia que tiene el gesto familiar en el gesto agregado de la economía, las variables del INPC se consideran una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios comercializados en el país. De ahí en el INPC sea el indicador oficial de la inflación en México. Bueno, ahora una pregunta que tenemos. ¿Cuáles son los usos del Índice Nacional de los Precios al Consumidor? El INPC es un indicador estadístico que facilita la toma de decisiones económicas inherentes al comportamiento de los precios. Ello se debe a que brinda información al gobierno, empresas, sindicatos y ciudadanos privados sobre los cambios que tiene el costo de la vida en el país.
tenemos la teoría de keynesiana. La teoría económica keynesiana propone que los cambios de la oferta monetaria no afectan los precios de forma directa, sino indirecta, a través de los procesos económicos. La inflación es entonces el resultado de esos procesos económicos expresándose en los precios. La emisión monetaria es una de las causas principales de la inflación, pero no la última. La teoría propone que en otros procesos se expresan la inflación. La teoría propone tres causas adicionales de la inflación, de acuerdo a lo que Robert Jordan denominó el modelo del triángulo. Inflación demanda es producida cuando demanda general de bienes se incrementa, sin el sector productivo proponga adaptar la cantidad de bienes producidos. Inflación de costos es producida cuando los costos se encarecen, por ejemplo, los precios del petróleo o la mano de obra, y en un intento de mantener la tasa de beneficio, los productores incrementan los precios, ya que decimos que para la explotación sea viable, sea suponer productores que puedan trasladar aumentos de precios sin afectar a la demanda y los consumidores cuenten con el dinero suficiente para pagar los precios. Bueno, tenemos tipos de inflación. La inflación se trata de inflación incluida, inflación autoconstruida por expectativas adaptivas, a menudo relacionadas con una espiral de ajustes de la relación. Precios-salarios se producen cuando los trabajadores empiezan a generar una venta. Tratan de mantener su salario por encima de los precios, por encima del índice de inflación, para compensar las expectatividades inflacionarias a futuro en base a la inflación del presente. Las empresas trasladan esta suba de costos laborales a sus consumidores a través de suba de precios, organizando un círculo vicioso de la inflación. La inflación autoconstruida en punto de tiempo refleja efectos inflacionarios pesados. Efectos de la inflación. Efectos generales. Un aumento en el índice general de precios implica una disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, cuando el nivel general de precios sube, cada unidad monetaria compra menos bienes y servicios. Efectos de la inflación en la distribución del ingreso. La inflación tiene efectos en la distribución del ingreso debido a que los ciertos sectores tienen capacidad para ajustar sus ingresos ante la inflación. Por ejemplo, los asalariados, los jubilados, los beneficiarios de planteles sociales y quienes obtienen rentas mediante contratos a largo plazo tienen poca capacidad de ajustar sus ingresos ante la inflación, mientras que, por ejemplo, los comerciantes o vendedores de insumos pueden ajustar el precio de sus productos ante un aumento de costo de vida o de nivel general en el precio. Bueno, les voy a compartir los efectos. Efectos de la inflación en el nivel de crecimiento. Efectos de la inflación en el déficit fiscal. Efectos de la inflación sobre el tipo de cambio. Efectos de la inflación en las exportaciones netas. La inflación moderada. Como sabemos, la inflación suele tener diferentes tipos.
la moderada, la galopante. Hoy les voy a compartir algunas. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este, colocando su dinero en cuentas de banco, ya sea en cuentas corrientes o en depósitos de ahorro. Un poco de rendimiento, porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año. Bueno, así es, las personas están dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que puedan venderlo o comprar. La inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o un 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llegan a establecer la inflación galopante, surge en grandes cambios económicos. Muchas gracias. Y muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida. Las personas tratan de no tener más lo necesario, es decir, que mantiene la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de todos los seres. La hiperinflación es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta un 1000% anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica por la que el dinero pierde su valor y el poder adquisitivo. La cantidad de comprar bienes y servicios con el dinero disminuye la población y busca gastar el dinero antes de que se pierda totalmente su valor. Este tipo de inflación suele detenerse a los gobiernos que financian sus gastos con emisión de dinero sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. ¿Cómo podemos combatir la inflación? Por un lado, ajustar y enfriar la economía. Para tales fines sería necesario reproducir la demanda agregada mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa de intereses y apreciar el peso para sustituir una producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se liberarían recursos del presupuesto para pagar deuda sin reservas en el Banco Central. Por el otro lado, el enfoque alternativo propone pagar una deuda con reservas y sostener un crecimiento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema de precios con vistas al impulsar la demanda y producción en el empleo. Bueno, entonces como sabemos, este tema es muy importante, ya que nos afecta socioeconómicamente, porque el pueblo se compone del dinero y dados esta serie de datos para comprender y analizar, por un lector se llega a las conclusiones de que la inflación es un fenómeno económico que cambia constantemente, pero hay que saber que vivir con él y afrontar las consecuencias positivas y negativas que nos brinda. Hay que fomentar el ahorro y la inversión en instituciones que brindan
tentativas tasas de interés. Por otro lado, a la conclusión de que la inflación jamás desaparecerá, siempre estará presente, dada la tasa de notabilidad, la competencia en el intercambio de productos en los bienes del mundo y muchos factores más que el lector determinará desde un punto de vista al interpretar dicho ensayo presentado. Muchas gracias por haber estado presentes en esta reunión. Su participación es muy grata. Si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto se le puede responder. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la inflación, tipos, causas? ¿Cómo podemos, a lo mejor, no eliminarla porque no se puede eliminar? Es algo con lo que no podemos nosotros terminar, combatir, pero sí como poco a poco ir no teniendo no teniendo tanto porcentaje. ¿Alguna pregunta? Bueno, sin es todo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Que tengan un muy bonito día y un muy buen inicio de semana. Les habla su compañera del Instituto Tecnológico de la Gustavo Madero, Torres Reyes, Diana Lisset. Gracias.